Dios les bendiga. En este día especial, ¿verdad? Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí pues compartiendo un tema. En este caso, ¿verdad? Pues un tema muy importante. Damos gracias a nuestra pastora, ¿verdad? Porque nos da nuevamente el privilegio de poder compartir una palabra y un tema que hoy en día creo que se puede decir que se ha olvidado un poco, o se tiene como olvidado, como relegado, pero qué bueno, ¿verdad? Que en el corazón de nuestra pastora estuvo darme a mí este tema para compartirlo con ustedes y al mismo tiempo, pues, revivir, ¿verdad? Ese tiempo o esa edad en la que nosotros, tanto hombres como mujeres, vamos a ese camino. Como tema en particular, hermanos, pues hoy me toca compartir lo que es hablar de la tercera edad. Vamos a definirlo como concepto primeramente. No sé si algunos, la mayoría conocen, algunos desconocen en qué momento de nuestra vida es que nosotros cumplimos o estamos en esa tercera edad. ¿Qué nos dice algún concepto particular? Dice que se llama tercera edad a la época de la vida humana que inicia aproximadamente de los 65 años en adelante. Si usted está en ese tiempo, si usted está en ese momento de vida, pues usted es una persona de la tercera edad. Pero, ¿qué de relevancia tiene hablar hoy en día de este tema? ¿O qué de relevante tiene hoy tratar el tema de la tercera edad? Vamos a tratar dos aspectos que consideré importantes. Créanme que en este tema hay mucho material y podríamos extendernos pues mucho con respecto al tema, porque es muy interesante y muy importante que hoy en día, ¿verdad?, se hable de lo que es la tercera edad, y no precisamente de la época como tal, sino que de las personas que están viviendo este tiempo. También nos dice que las personas de la tercera edad son de suma importancia en varias culturas por ser depositarios de la memoria ancestral, de las tradiciones y de la sabiduría colectiva. Creo que aquí muchos este concepto lo manejamos a grosso modo, porque ¿cuántos de nosotros pues todavía algunos pueden tener vivos sus abuelos o algunos pueden tener vivos bisabuelos y se dan cuenta de esto, ¿verdad? De que en algunas culturas dice que son de suma importancia para nosotros como familia, sí, pero en la sociedad hoy en día a las personas de la tercera edad no se les está dando la importancia que debería. Les decía que íbamos a tratar dos aspectos importantes en este tema, ¿verdad? Y uno de los que yo consideré, o de los que yo pude considerar como importantes para tratar hoy, son, uno, los ancianos en la sociedad y los ancianos en el ministerio. ¿Qué nos puede decir o qué nos dice la información que nosotros tenemos o que pudimos encontrar con respecto a este tema? Dentro de lo que son los ancianos en la sociedad, pude también sacar dentro de ese mismo aspecto dos puntos importantes. Uno lo tomé como positivo y el otro tomé como negativo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos que los ancianos o que las personas de la tercera edad, como un aporte a la sociedad de hoy en día, nos pueden dar o nos han hecho? Los ancianos en la sociedad son el fundamento de la sociedad hoy en día. Como se los expuse al inicio, ¿verdad? Dice que ellos pues tienen en sí mismos, ¿verdad? Son ese depósito de conocimiento y sabiduría a lo largo del tiempo, a lo largo de generaciones, ¿verdad? Cuántos aspectos relevantes de la sociedad hoy, como aspectos de ciencia, de tecnología, de política, de cuántas cosas, ¿verdad?, pasaron por estas personas que ya posiblemente hoy ya no estén consideradas o no estén dentro de nosotros, pero sí son ese fundamento o fueron ese fundamento importante para lo que hoy en día conocemos como sociedad o en lo que hoy estamos viviendo. Su experiencia y sabiduría puede guiar a generaciones más jóvenes. ¿Cuántos hoy en día no podemos decir que un consejo de una persona de la tercera edad o de una persona pues adulta mayor no nos puede servir, considerando todo el camino recorrido, toda la experiencia, todo lo vivido de parte de ellos, que nos podría servir para nosotros tal vez no equivocarnos o equivocarnos menos en función de lo que ellos ya han vivido?
Se debe valorar su contribución intelectual a la sociedad, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuánto descubrimiento, cuánta información, cuánta historia, cuánta cultura, cuánto de la sociedad de hoy en día fue transmitido de generación en generación, y esto se hacía y se sigue haciendo en muchas culturas, como las culturas orientales, ¿verdad? Son de las que más realce o más valor le dan hoy en día a lo que son los ancianos o las personas de la tercera edad. Estos son los aspectos positivos que yo pude considerar dentro de lo que son los ancianos o las personas de la tercera edad en la sociedad. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Y aquí creo que es donde todos, como varones, como mujeres, porque hablar de la tercera edad o hablar de ancianos particularmente, ¿verdad? No estamos hablando de un género en específico, no solamente de los varones. El tema es general y en ese sentido abarca a hombres y a mujeres. ¿Cuáles son los aspectos negativos en esta parte, ¿verdad?, de los ancianos o de las personas de la tercera edad en la sociedad? Tienen limitaciones financieras. Posiblemente alguno de los que esté viendo hoy, ¿verdad?, este devocional pueda coincidir con esto, porque muchas personas de la tercera edad que si no fueron en su momento emprendedores y tal vez hoy en día sean dueños de sus propios negocios, no pueden decir que tienen limitaciones financieras. ¿Por qué? Porque solo aquellas personas que hoy tienen su negocio, que son dueños, que lo siguen administrando, tienen esa independencia financiera, que pueden generarse su propio ingreso. Pero ya las personas que en su momento fueron empleados y a razón de su misma edad perdieron su trabajo, ya este es un aspecto negativo en su vida, porque ya el aspecto financiero se vuelve difícil, ya es difícil conseguir dinero y mucho más difícil es conseguir un empleo. Dice que también un aspecto negativo es que no pueden llevar una vida de forma independiente, a veces por cuestiones de salud, porque yo conozco personas, inclusive pues más allá de lo que son los 65, 70, 75 años, muy robustas, muy fuertes, muy lúcidas, pero hay otras personas que no, ¿verdad? A lo largo de la vida tal vez llevaron una vida bastante ajetreada, bastante vivida, como dicen algunos, en el mundo, con todos aquellos placeres, con todas aquellas cosas que de una u otra manera afectaron su salud, pues hoy en día eso les afecta y no pueden llevar una vida de forma independiente. Si tienen que salir a un lugar o tienen que ir a una consulta médica o una otra cosa, necesitan atención y más que todo de los familiares. Y ese es el verdadero aspecto negativo, que los familiares de estas personas o de los adultos mayores a veces ya lo sienten como una carga y vienen y están los famosos asilos de ancianos, ¿verdad? ¿Cuántos hoy tal vez no tienen sus abuelos vivos y quisieran que estuvieran compartiendo con ellos en sus casas? ¿Cuántos sus papás hoy no los tienen y tal vez sus papás dejaron de existir a temprana edad y quisieran tenerlos ahí viejitos en sus casas? Y algunos otros que sí los tienen y por cuestiones de la vida, del ajetreo, del trabajo, de muchas cosas, no les pueden prestar la atención que necesitan y los consideran una carga y van y los depositan en estos lugares de ancianos, ¿verdad? Dice también que son vistos, bueno, como una carga y son vistos como rechazo, ya lo había dicho anteriormente, y al mismo tiempo pues ya estas personas no tienen o no hay inclusión laboral para ellos, entonces quedan, digámoslo así, como desprotegidos. Entonces en estos aspectos negativos nosotros debemos de reflexionar y ver hoy en día nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida, porque hacia ese camino vamos, y al mismo tiempo, ¿verdad?, hoy en día ver a las personas de la tercera edad o a las personas adultas mayores de qué manera nosotros podemos hacer un aporte importante para que estos aspectos negativos en sus vidas puedan irse cambiando y que puedan tener una mejor calidad de vida en sus últimos días de vida. Ahora vamos a ver el otro aspecto importante, que es el aspecto de la parte ministerial. Dice que se debe honrar a las personas ancianas y deben ser tratadas con respeto. Eso lo podemos encontrar en Levíticos 19:32. Dice que delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano. En 1 de Timoteo 5, 1 y 2 dice que no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanos, con toda pureza. Dice también que los ancianos deben ser valorados por su experiencia. Proverbios 20:29 dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez.
Los jóvenes pueden aprender lecciones valiosas de los ancianos, como lo habíamos dicho, siempre son un ejemplo para nosotros y debemos de aprender de ellos. Esto lo podemos encontrar en Salmo 71, 18. Yo me fui a la versión Dios habla hoy porque me gustó mucho el concepto, cómo está definido, y dice: Dios mío, no me abandones, aun cuando yo esté viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Qué bueno que así como en este salmo, ¿verdad?, hoy nosotros pudiéramos hablar de esta manera, pedirle al Señor que no nos abandone, que siempre queremos seguir, ¿verdad?, en esa disposición de hablar de su grandeza a estas generaciones y a las futuras. Este salmo, ¿verdad?, es de una persona que ya se anticipa o estaba viviendo esos años y le pide al Señor que aunque esté viejo y canoso, que no lo abandone, porque él siente que todavía quiere y puede hablar de su gran poder y sus maravillas. Hay otro aspecto importante dentro del ministerio, y es que aún siendo ancianos, aún siendo personas adultas mayores, deben de ser personas sujetas, deben de ser personas que deben de llevarse su vida de manera correcta, porque son vistos o nosotros los podemos ver como personas ejemplares o como ejemplos a seguir. Entonces ya ellos dentro del ministerio, ya dentro de la organización ministerial, si se puede hablar en ese sentido. ¿Por qué? Porque los ancianos son parte de la organización ministerial, pero tienen que estar sujetos a la autoridad de la pastora y al mismo tiempo, ¿verdad?, deben de tener una forma de cómo ser o una forma de cómo guiarse dentro del ministerio. Esto lo podemos ver en Tito 2:2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, ¿verdad? Hoy en día, nosotros como parte de un ministerio, pues sabemos que debemos de honrarlos, sabemos que debemos respetarlos, pero al mismo tiempo ellos, ¿verdad?, como depositarios, como lo dice al inicio, ¿verdad?, de toda esa sabiduría, deben también de ser ejemplo a seguir, deben de tener un buen testimonio, y hoy en día, ¿verdad?, pues ser esas personas sobrias, serias y prudentes, que lo puedan llevar a usted y a mí como persona tal vez que vamos en ese camino, ¿verdad?, dirigirnos de buena manera y llegar posiblemente a esa edad siendo también sabios, siendo prudentes, y poder ser parte y ser tomados, ¿verdad?, dentro de un ministerio como esos ejemplos a seguir. Agradezco su atención, que el Señor me los bendiga, y espero, ¿verdad?, que este tema haya sido de mucha edificación e importancia para usted. Dios le bendiga.